Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética, entre ellos el profesor Boris Demidovich. Construcción de las gráficas de funciones por sus puntos característicos. Solución del problema 917. Construya la gráfica de la función y igual a 6x a la 2 menos x a la 4, esto dividido entre 9. Esta es una función polinomial, aunque aparezca este denominador aquí, porque en el denominador no aparece la variable independiente. Y la función se puede reescribir como 6 novenos de x a la 2 menos 1 noveno de x a la 4. Y al simplificar, queda 2 tercios de x a la 2 menos 1 noveno de x a la 4. Y ahí se ve claramente que es una función polinomial de cuarto grado. Determine el campo de existencia de esta función. Esto es el dominio. Como es una función polinomial, su dominio es el conjunto de todos los números reales. Esto es, el dominio es todo el conjunto R. Si existen, halle los puntos de intersección con los ejes coordenados. Para obtener el corte con el eje Y, se iguala a x a 0 y se obtiene el valor correspondiente para la Y. Cuando la x vale 0, pues Y vale 0. Así que la gráfica pasa por el punto de coordenadas 0, 0. Esto es, pasa por el origen de coordenadas. Para encontrar los cortes con el eje X, se cambia la Y por 0 y se obtiene la solución de la ecuación 2 tercios de x al cuadrado menos 1 noveno de x a la 4 igual a 0. Al multiplicar cada término por 9, se obtiene 6x al cuadrado menos x a la 4 igual a 0. Factorizamos por x al cuadrado para obtener x a la 2 que multiplica a 6 menos x a la 2. Y esto igual a 0. Ahora factorizamos en los irracionales esta diferencia de cuadrados. Y vamos a obtener x a la 2 que multiplica a raíz de 6 menos x por raíz de 6 más x igual a 0. De tal manera que las raíces de esta ecuación son x igual a 0, x igual a raíz de 6 y x igual a menos raíz de 6. Aquí ya dedujimos que la gráfica pasa por el origen. Y estos dos son los cortes con el eje X. La gráfica la voy a trazar en el programa GeoGebra. Grafiquemos allí en ese programa estos puntos, los cortes con los ejes. La gráfica pasa por el origen de coordenadas. Corta al eje X en raíz de 6. Y en menos raíz de 6. Corregí las coordenadas de este punto, había escrito raíz de 5.
Una función polinomial es continua en todo su dominio y no tiene asíntotas. Ahora hay que hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Necesitamos evaluar para ese efecto la primera derivada de la función, que es 4/3 de x menos 4/9 de x a la 3. Y al sacar factor común, 4/9 de x se obtiene 4/9 de x que multiplica a 3 menos x al cuadrado. Y al factorizar esta diferencia de cuadrados en los números irracionales, vamos a obtener 4/9 de x que multiplica a raíz cuadrada de 3 más x por raíz cuadrada de 3 menos x. Se tiene que la gráfica de una función es creciente en aquellos intervalos donde la primera derivada es positiva. En cambio, es decreciente en aquellos intervalos donde la primera derivada de la función es negativa. Así que debemos determinar los intervalos donde la primera derivada tiene signo menos y donde tiene signo más. Yo voy a realizar eso mediante un método gráfico. Y aquí aparecen 3 factores. Y también es importante en el análisis que la x siempre sea positiva, que esté precedida de un signo más. Entonces factorizamos este factor por -1, cambiándole el signo pues a todo este miembro derecho. Como aquí se tienen 3 factores, vamos a necesitar una recta para analizar el signo de cada uno de esos factores y una cuarta recta para analizar el signo del producto. Voy a utilizar la primera recta para analizar el signo del primer factor, el cual lo voy a tomar con signo negativo, así como está allí, menos 4/9 de x. La segunda recta la voy a utilizar para analizar el signo del segundo factor, que lo puedo escribir como x más raíz de 3. En la tercera recta voy a analizar el signo de este factor, x menos raíz de 3. Y la cuarta recta para analizar el signo de este miembro derecho, esto es, del producto de estos 3 factores. Este primer factor es 0 cuando la x vale 0. Entonces ubicamos R punto aquí en las rectas. Este factor es 0 cuando x es igual a menos raíz de 3. Más o menos por acá voy a decir que está el punto menos raíz de 3. Y este factor es 0 cuando la x vale raíz de 3. Por acá. Por cada una de esas raíces voy a pasar una recta vertical. El factor x es igual a 0 en su raíz. Y esta x va a ser menor que 0 a la izquierda de la raíz, pero luego hay que multiplicar por este menos. Entonces va a quedar allí positivo. Y a la derecha, este factor x va a ser positivo, que luego al multiplicar por esta cantidad negativa va a quedar negativo. Este factor x más raíz de 3 es 0 en su raíz y va a ser negativo a la izquierda de su raíz y positivo a la derecha. De forma similar,
este factor x menos raíz de 3 va a ser 0 en su raíz y va a ser negativo a la izquierda de esa raíz y positivo a la derecha. Y ahora el producto. Más por menos da menos, por menos más. Aquí va a quedar menos, menos por menos da más, y aquí menos. De tal modo que la primera derivada de la función va a ser positiva o mayor que 0 en la unión de intervalos de menos infinito hasta menos raíz de 3 unido con el intervalo de 0 a raíz de 3, que son los intervalos que quedaron marcados con el signo más. Y esa primera derivada de la función y va a ser menor que 0 en el intervalo de menos raíz de 3 hasta 0 unido con el intervalo de raíz de 3 hasta más infinito. De tal modo que la gráfica de la función y va a ser decreciente en este intervalo o en esta unión de intervalos y es creciente en estos intervalos. Ahora vamos a hallar los puntos extremos. Esto es los puntos donde la función tiene un máximo relativo y un mínimo relativo, para lo cual debemos encontrar los números críticos de la función y. Y los números críticos son aquellos donde la primera derivada de la función no existe o donde esa primera derivada es igual a 0. Como se trata de una función polinomial, esta primera derivada va a existir en todo su dominio, y el dominio son todos los reales, y va a ser igual a 0 en x igual a 0, x igual a menos raíz de 3 y x igual a raíz de 3. Y estos pues son los números críticos de esa función. Y es en estos números donde la función y va a tener un máximo o un mínimo relativo. Y para deducir si en estos números críticos hay un máximo o un mínimo, se aplica el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Por simplificación yo voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada de la función y es la derivada de la primera, que es 4 tercios menos 4 tercios de x al cuadrado. Al evaluar esta segunda derivada en raíz de 3 o en menos raíz de 3, me va a dar 4 tercios. Al elevar al cuadrado más o menos raíz de 3 me queda 3. Y por este 4 va a quedar menos 12 tercios. Y esto es igual a menos 8 tercios, que es menor que 0. Y de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, cuando esa segunda derivada es negativa para alguno de esos números críticos, allí va a haber un máximo relativo, de tal modo que la función tiene un máximo relativo en menos raíz de 3 y otro en más raíz de 3. Y miremos cuánto vale la función allí. Utilizamos la fórmula de la función. Al elevar al cuadrado más o menos raíz de 3 queda 3 por este 2, y al cancelar con este de abajo va a quedar igual a 2 menos raíz de 3 elevado a la 4,
eso da 9, y sobre este 9 da 1, lo mismo pasa con menos raíz de 3, y esto es igual entonces a 1. Y los puntos de coordenadas, menos raíz de 3, 1, y raíz de 3, 1, son valores máximos relativos. Ahora evaluemos la segunda derivada en el otro número crítico, en 0. Y allí la segunda derivada va a ser igual a 4 tercios, porque este término se anula. Y 4 tercios es mayor que 0. Y de acuerdo pues con el criterio de la segunda derivada, la función va a tener aquí en 4 tercios un valor mínimo relativo. Calculemos ese valor. Y aquí al reemplazar la x por 0 se anulan estos dos términos, así que y de 0 es igual a 0. De tal manera que el origen, o este punto, es un valor mínimo relativo de la función. Tracemos estos puntos en el plano cartesiano. Tracemos el punto menos raíz de 3 coma 1 y el punto raíz de 3 coma 1. Este otro punto ya estaba marcado. Por último, hay que hallar los puntos de inflexión y la dirección de las concavidades. Los puntos de inflexión son aquellos donde cambia la concavidad. Y la dirección de las concavidades es determinar dónde la gráfica es cóncava hacia abajo y dónde lo es cóncava hacia arriba. Y donde cambia la concavidad, como dije antes, es en un punto de inflexión. Los puntos de inflexión se dan donde la segunda derivada es igual a 0. Aquí tengo la fórmula de la segunda derivada, voy a factorizar por 4 tercios. Y va a quedar 4 tercios que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahora factorizo esa diferencia de cuadrados y esto queda igual a 4 tercios por 1 menos x y por 1 más x. Entonces factorizamos este por menos 1 y va a quedar de la siguiente manera, igual a menos 4 tercios, cambiamos los signos de este factor y esto por x más 1. Y la segunda derivada va a ser igual a 0 en x igual a menos 1 y x igual a 1. Y estos son los puntos de inflexión. O las abscisas donde van a ocurrir los puntos de inflexión. Hallemos las ordenadas de estos puntos de inflexión. Y esta es la fórmula de la función 2 tercios de x a la 2 menos 1 noveno de x a la 4. Aquí queda entonces 2 tercios. Yo coloco más o menos 1 porque estos exponentes pares van a ser positivos ambos valores. Y estos factores dan 1, así que esto es igual a 2 tercios menos 1 noveno. 6 tercios
perdón, 2 tercios son equivalentes a 6 novenos, menos un noveno es igual a 5 novenos. Entonces los puntos de inflexión van a ser ese en menos 1 5 novenos y 1 5 novenos. Tracemos estos puntos en el plano cartesiano. Menos 1, 5 novenos y 1, 5 novenos. Ahora deduzcamos en qué intervalo o en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y en qué intervalos es cóncava hacia abajo, para lo cual debemos analizar los signos de la segunda derivada de la función. Y aquí está la forma factorizada de la segunda derivada. Tiene dos factores. O sea, dos factores que involucran a la variable independiente. Y otro factor que es negativo. Voy a deducir los signos de esa segunda derivada por el método gráfico. En esta primera recta voy a analizar el signo de este primer factor, que yo lo voy a escribir con el factor menos 4 tercios. En la segunda línea voy a analizar el signo del factor x más 1. Y en la tercera línea el producto de esos dos factores. Aquí tenemos el 0, aquí menos 1 y aquí 1. El 0 de este factor es x igual a 1. A la izquierda de este factor va a tomar valores negativos y a la derecha valores positivos. Sin embargo, este signo menos va a cambiar esos signos. Entonces a la izquierda de la raíz van a quedar valores positivos y a la derecha valores negativos. Este factor es 0 en menos 1. A la izquierda de su 0 va a ser negativo y a la derecha positivo. Y ahora el producto más por menos da menos, más por más da más por más da más y menos por más da menos. Así que la segunda derivada va a ser negativa en los intervalos de menos infinito hasta menos 1 unido con el intervalo de 1 hasta el infinito. Allí la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. O sea, la gráfica y en esta concavidad en estos intervalos menos infinito a menos 1 unido de 1 hasta más infinito. Y ella es positiva en los intervalos de menos 1 a 0 y de 0 a 1, o sea, de menos 1 a 1. Y allí es donde la gráfica es cóncava hacia arriba. Este es el punto de inflexión, lo mismo que este. Y de acuerdo con el análisis anterior, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo de menos infinito hasta menos 1. Y de 1 hasta más infinito. Y va a ser cóncava hacia arriba de menos 1 a 1. Y con toda esta información ya es posible trazar de una forma exacta la gráfica de la función dada, teniendo pues presente esas cualidades
y uniendo con una curva suave todos estos puntos. Y he aquí la gráfica de la función. Corta al eje x en menos raíz de 6 y en raíz de 6. También pasa por el origen. Aquí en el origen tiene un valor mínimo relativo y valores máximos relativos en menos raíz de 3,1 y raíz de 3,1. Los puntos de inflexión en menos 1,5 novenos y en 1,5 novenos. Es creciente de menos infinito hasta menos raíz de 3 y de 0 hasta raíz de 3. Y decreciente de menos raíz de 3 hasta 0 y de raíz de 3 hasta el infinito. Cóncava hacia abajo de menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta infinito, y cóncava hacia arriba de menos 1 a 1. De esta manera concluye la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.